Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Bienvenidos. Damos inicio hoy entonces a nuestra cátedra de Pensamiento Crítico Caribe. Vamos a iniciar, primero dándoles a todos y todas la bienvenida a esta cátedra de Pensamiento Crítico Caribe, la cual es una asignatura electiva que está dirigida a estudiantes de pregrado. Y en esta ocasión tenemos estudiantes de las sedes de La Paz, de la sede de Bogotá, de la sede de Medellín y de sede Caribe. Todos y todas muy bienvenidos. Nos agrada mucho, nos alegra mucho que estén aquí, que se hayan animado a esta invitación a participar en la cátedra. Ya tendré la ocasión de contarles un poquito más de ella, tal vez simplemente dar un marco general y contarles que esta cátedra o a esta cátedra anteceden otras cátedras que habíamos realizado a lo largo de los últimos años en la isla de San Andrés en forma presencial. Teníamos la cátedra en Rieta, tuvimos la cátedra en Rieta, que la realizamos en alianza con el Infotep y el Centro Cultural del Banco de la República. Posteriormente tuvimos la cátedra Archipiélago. Las cátedras se realizaban con el objeto, era una manera en que la universidad, nosotros, la sede Caribe, nos proponíamos sacar y llevar, a dar acceso, público a las personas, especialmente de las islas, sobre nuestras propias investigaciones, abrir debates sobre los temas de interés al archipiélago, especialmente dirigida, a construir una opinión argumentada, a promover la deliberación sobre temas de interés al archipiélago, y de manera que además pudiésemos promover, la pertenencia del archipiélago a la región Caribe o al Caribe, del cual nos va a conversar el profesor Alfonso Munda. Esta cátedra a la que participamos hoy, participan ustedes, los estudiantes, está basada entonces en el amplio conocimiento y la participación de la comunidad académica amplia de sede Caribe, de la Universidad Nacional, de lo que hemos construido a través de la maestría en estudios del Caribe, del Instituto de Estudios Caribeños. Somos muchas las personas que estudiamos el Caribe, académicos, investigadores, estudiantes, hemos formado varios estudiantes, muchos estudiantes, en maestría en estudios del Caribe, y a estas cátedras generalmente invitamos, nos gusta traer académicos nacionales, internacionales, investigadores, pero también sabedores, sabedoras, líderes, lideresas, que puedan traernos las voces y puedan interlocutar con nosotros sobre las temáticas. Este gran título, Pensamiento Crítico Caribe, no es filosofía pura, es más bien, la invitación es a abordar críticamente la realidad que nos circunda y ser más conscientes de la pertenencia a esta región Caribe. Desarrollar la capacidad para hacer análisis críticos quiere decir análisis desde perspectivas más amplias de lo que nos sucede a nuestro alrededor, de comprensiones diversas y no solamente las que ya tenemos, en nuestra propia conocimiento o porque lo repetimos o porque lo escuchamos. Pero bueno, que ya les quiero contar un poco más. Bueno, de pronto contarles que la cátedra además está enmarcada en un programa de cátedras nacionales de la universidad, que como tal lo que se propone es abordar los grandes problemas nacionales. Surgen estas cátedras con el objeto de responder a esa solicitud de los grandes movimientos estudiantiles que le han pedido a la universidad
que abra estos espacios de deliberación. Este es un espacio de deliberación. Queremos invitarlos a ustedes, estudiantes, a que deliberen sobre estos problemas que les vamos a presentar, sobre las temáticas que les vamos a presentar. Es amplia la cátedra, son varios los temas. Por lo tanto, no pretendemos tampoco profundizar en uno solo, pero sí hay un tema transversal a la cátedra, una pregunta que nos hacemos y que queremos abordar desde los distintos aspectos, y es la pregunta por las expresiones de racismo, de discriminación. Vamos a abordar qué es eso que comprendemos por racismo. Esto atraviesa transversalmente todas las problemáticas, incluso de la nación colombiana, y pensamos que en el Caribe se expresan también de una cierta manera. Entonces, esa es como la temática o el eje que atraviesa toda la cátedra y que atraviesa todos los ejes. Estamos hoy acompañados de los colegas docentes que nos han apoyado, digamos, con quienes hemos construido esta cátedra, colegas de la sede Caribe, de otras sedes, del grupo, en particular del grupo de investigación espacios, sociedades y territorios del Caribe, o espacios y sociedades del Caribe. A ellos y a ellas les agradezco su presencia, su apoyo, y a todos los que participarán a lo largo de esta cátedra, quisiéramos traer a muchos más invitados, quisiéramos realmente poder contar con todos ellas y ellas que han pasado por nuestras aulas, por nuestras cátedras que les comentaba anteriormente, para que compartieran con nosotros todos estos saberes y este interés que tenemos, digamos, en la región Caribe. Pero pues no podemos, desafortunadamente, traerlos a todos y a todas, pero están aquí presentes y de corazón, porque con ellos es que hemos construido el saber que hoy iniciamos a compartir con todos ustedes. Ojalá crear ese interés por profundizar más sobre qué es el Caribe, a qué llamamos Caribe, cómo se ve el Caribe desde Colombia, qué le podemos decir a nuestra gran nación colombiana sobre el Caribe, qué aprendizajes podemos tener y qué soluciones, porque entre otras también buscamos o queremos invitarlos a que ustedes, los estudiantes, nos ayuden a pensar sobre soluciones que tengan incidencia en la política pública de la nación hacia la solución de los grandes problemas. Pero bueno, eso ya lo conversaremos también un poco más en detalle. Por ahora, pues no me debo alargar más porque quiero pues dar la palabra a la profesora Adriana Santos en primer lugar, quien es la directora de la sede Caribe y quien nos ha tomado la invitación, digamos, a dar apertura oficial pues a la cátedra. Profesora Adriana, le doy la palabra. Buenas tardes, profesora Raquel, muchas gracias. Profesor Múnera, buenas tardes. Colegas, amigos, queridos estudiantes, veo que ya están conectados más de 100 personas. En el canal YouTube también hay muchas personas y nos alegra muchísimo. Un cálido saludo desde la sede Caribe, la Universidad Nacional de Colombia, aquí en la isla de San Andrés, en el Mar de los 7 Colores. Es un honor para mí saludarlos, compartir con ustedes esta emoción de este trabajo juicioso, sistemático, planeado, que el grupo de profesores han venido construyendo paso a paso, y hoy tenemos este fruto maravilloso que es esta apuesta interdisciplinaria, interinstitucional, internacional que queremos ofrecerles. Ha sido un ejercicio, como lo mencionaba la profesora Raquel, de muchos años. La sede Caribe lleva 24 años en el territorio insular de Colombia, aprendiendo, enseñando, viendo las lecciones, y ha sido fruto también de esa gran apuesta que hace muchos años, hace cerca de 30 años, un grupo de profesores decidió que la Universidad Nacional debía apostarle a los territorios, sobre todo a las zonas de frontera, pero era la frontera del conocimiento,
¿qué sabíamos de los vecinos? ¿Qué tan internacional era la nacional? Y el Caribe fue uno de los principales derroteros que aquí se tuvieron en cuenta, porque ustedes saben, tiene más de 26 países y 12 territorios asociados. Entonces, esta fue la gran apuesta de esta sede y una de las joyas de la corona en el Instituto de Estudios del Caribe que tenemos aquí en San Andrés, es justamente este programa de maestría en estudios del Caribe, que tiene este fruto que se llama la Cátedra del Caribe, hoy ya puesta como pensamiento crítico del Caribe. Ustedes van a recibir el programa, si creo ya no se los enviaron, donde más de 20 conferencistas, no solamente de la universidad, sino colegas de otras universidades y de otros países vamos a estar con ustedes aportando en esta conferencia. La universidad está comprometida con los estudios regionales, con los estudios del Caribe, más allá del saber qué es, cómo está, dónde está, qué hay, más de la estructura, sino la función, los procesos, los logros, las derrotas, los problemas que tenemos. Y por eso, bienvenidos ustedes a este viaje, a este barco. Quiero invitarlos a que se suban con emoción, con alegría. Les garantizo que cada vez que viajamos por el Caribe, no solamente el Caribe insular, el Caribe continental, sino ese gran Caribe, encontramos lo que el profesor Gerard Sarne nos enseñó. El Caribe tiene una gran diversidad en medio de su unidad, en medio de ese mar que nos abraza, ese mar interior que nos hace distintos, pero con esencias comunes. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver. Yo quiero invitarlos a que con mucha seriedad, con responsabilidad, con mucho entusiasmo, asuman este reto. Y durante estas casi 16 semanas que vamos a tener de encuentros, ustedes puedan aprovechar, puedan reflexionar, controvertir, debatir, con crítica, con propuestas, como nos decía la profe Raquel, con soluciones, con apuestas a todo lo que está pasando. Entonces, pues es una tarea muy linda, no va a ser tan rápida y tan fácil, pero sí estoy segura que la vamos a disfrutar y nos van a quedar también muchos temas por abordar, muchas preguntas por resolver, muchas discusiones por hacer, pero bueno, empecemos ahora con este invitado de honor que tenemos hoy de primera línea y a quien le envío un abrazo muy cálido y le agradezco mucho siempre su participación en procesos académicos de la sede, en procesos de investigación, en procesos de extensión desde los diferentes ámbitos que él ha asumido, no solamente como académico, como historiador, como amigo, sino como líder internacional. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí, y los dejo con la profe Raquel para continuar. Gracias, profe Adriana, muy amable. Entonces damos paso sin mayor preámbulo, a la presentación del profesor Alfonso Múnera Cavadía, nuestro invitado especial, a quien me permito presentar a ustedes. El profesor Alfonso Múnera Cavadía es historiador, investigador, profesor y ex embajador colombiano. Fue profesor de la Universidad de Cartagena hasta su reciente pensión, en donde su último cargo fue el de vicerrector de investigaciones, y fue profesor en varias universidades de Colombia y el mundo, entre ellas en la Universidad Nacional de Colombia, en la maestría en estudios del Caribe, y en la Universidad de Sevilla, en el doctorado de historia. En el año 2010 fue galardonado como uno de los 12 ciudadanos afrodescendientes destacados de Colombia. Ejerció como secretario general de la Asociación de Estados del Caribe entre el 2012 y el 2016. Y antes había sido embajador de Colombia en Jamaica y después en Trinidad y Tobago. Sus principales libros son Fronteras Imaginadas, La construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, y El fracaso de la nación, región, clase y raza en el Caribe colombiano, 1717 a 1821, los cuales han sido reeditados recientemente. También se han publicado de su autoría Tiempos difíciles, La República del siglo XIX, una ciudadanía incompleta. Otro es Manuel Zapata Olivella, Por los senderos de sus ancestros.
Rafael Núñez, Ensayos de Crítica Social, publicado en 1995. Ensayos costeños, de la colonia a la república, 1770 a 1890, publicado en 1994. Además, por supuesto, ha escrito varios capítulos de libros y artículos en revistas científicas relacionadas con la historia del Caribe colombiano. Es para nosotros una alegría que el profesor Alfonso haya aceptado participar. Ha sido de verdad, alegró muchísimo nuestra maestría como docente directamente para nuestros estudiantes, y hoy lo tenemos aquí para todos ustedes en el pregrado. Es realmente un honor. Muchísimas gracias, profe. Le doy la palabra. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Raquel, a Adriana, Yusmidia, viejas amigas. Utilizó la palabra vieja en el mejor sentido, en mucho tiempo, mejor dicho. Estamos jóvenes todavía, muy jóvenes. A Luz Amparo Sanabria, que está aquí, y a todos los que están colaborando en esta linda actividad. Bueno, y muchas gracias, por supuesto, a la sede de la Universidad Nacional de San Andrés, al Instituto de Estudios del Caribe, del cual yo fui casi que podría decir fundador, porque incluso cuando lo estaban creando, participé allí en toda la discusión de cómo debía ser el instituto, de cómo se debía formar, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, estuve allí en las maestrías, la llevamos a Cartagena, en fin, tengo una larga historia enriquecedora y además, para mí, como profesor, que es lo que he sido y he querido ser a lo largo de mi vida, una historia bastante emotiva e importante en mi vida. Bueno, Raquel dijo una palabra que tiene una connotación muy importante. Ella dijo, el doctor Múnera, el profesor Múnera, estuvo en la maestría y nos alegró. Bueno, en realidad yo creo que la alegría es uno de los fundamentos claves de la cultura caribe. Quizá voy a empezar por ahí un poquito desordenado, quizás. Pero vamos a conversar sobre este tema tan apasionante que es el Caribe. La alegría. Aquí empieza lo fascinante del Caribe, ¿no? ¿Cómo es posible que una región cuyo fundamento demográfico fue conformado por los africanos que trajeron de tan lejos en esa época, en un viaje infernal, desde las costas africanas hasta el Caribe, en donde por lo menos sabemos que entre un 10 y 15% de la gente que venía moría en los barcos, en la travesía, arrancados de sus tierras, de una manera, además, imagínense. Ustedes están en su casa, en la casa de sus abuelos, de sus padres, y de pronto llegan unos extraños, los capturan como animales, los meten en un fuerte, en una fortaleza, los meten en un barco en las condiciones más horribles, ignominiosas, espantosas, en donde no hay, donde ni siquiera tener las más elementales necesidades, y los traen un mes, 40 días en un barco, y los depositan en una tierra extraña, y les entran a látigo y los encadenan y los llevan a trabajar horas y horas y horas y horas. Imagínense lo que debió ser ese profundo trauma. Y entonces uno dice, Dios mío, y esa misma gente que vivió eso construyó la alegría, construyó la región más alegre del continente, prácticamente de la tierra. García Márquez solía decir, medio en broma y medio en serio,
que la alegría de los caribeños no era sino una forma de ocultar su tristeza. Bueno, es una frase muy linda en todo caso, muy significativa. Construimos la alegría, construimos la música más alegre de la humanidad. Construimos los bailes más alegres. Recibimos eso como una extraordinaria herencia que tenemos que mantener. Y además con un profundo optimismo de que si aquellos seres, nuestros tatarabuelos, fueron capaces de sobrevivir a tanta tragedia y fueron capaces de construir la alegría, pues entonces nosotros tenemos que ser profundamente optimistas en que tenemos una reserva emocional extraordinaria con la cual podemos enfrentar muchísimas adversidades. Y bueno, ¿qué es esto del Caribe entonces? Hoy se habla tanto, ¿verdad?, del Caribe, y la palabra resuena, ¿no?, la música del Caribe, en fin, con unas connotaciones muy particulares. Pero ¿qué es el Caribe? Vamos a empezar por verlo en un mapa. Y yo creo que viéndolo en un mapa vamos a poder explicar mejor qué es esta región del Caribe y cómo podemos entenderla. Y lo vamos a hacer aclarando siempre una cosa. Sobre el Caribe hay muchas interpretaciones, muchas. Yo le voy a pedir a los Amparo que pongan el mapa a ver si podemos trabajar con él. Sobre el Caribe hay muchas interpretaciones y hay muchas maneras de definirlo, ¿no? Pero quizás lo primero que deberíamos entender todos los que estamos aquí es que nosotros somos un pueblo caribe. Colombia es una nación caribe. Es decir, nosotros, los colombianos, tenemos la gracia de tener muchas identidades geográficas que no son excluyentes de ninguna manera, sino enriquecedoras. Tenemos una región pacífica, tenemos una región andina, tenemos una región llanera, amazónica, tenemos una gran región caribe, y una región además muy peculiar, porque tenemos el Caribe insular, ¿verdad? San Andrés, Santa Catalina, Providencia, y tenemos el Caribe continental, ¿verdad?, al cual pertenecen los departamentos hoy de la costa caribe colombiana. Pero también deberíamos decir lo siguiente, y esto es muy importante. Colombia es una nación que no se puede entender sin el Caribe. Y claro, pues no lo hemos enseñado de esa manera quizás, pero ya es hora de que lo empecemos a enseñar. Si uno arranca, digamos, si uno se situara en el momento fundacional, sabiendo por supuesto que hay una historia anterior riquísima, amplísima, una historia de los pueblos nativos, ¿verdad? Una historia extraordinaria. Bueno, ahí tenemos el mapa y ahora vamos a hablar de él. Sabiendo que hay una historia anterior sumamente rica, extraordinaria, de los pueblos nativos colombianos, entre los cuales estaban los que habitaban en el Caribe. Pero si nos situáramos en el momento en que empieza esta nueva historia, con la llegada de los conquistadores españoles y con la llegada de los pueblos africanos, en fin, si nos situáramos en el siglo XV y arrancáramos en el siglo XV hasta el siglo XX, todo lo que entra y sale, no todo, pero en general, lo que entra y sale a todo el interior de la República, es decir, a Bogotá, a Medellín, etcétera, entra y sale por las dos costas, no tiene otra manera. O sea, entran y salen por el Pacífico o entran y salen por el Caribe. No hay otra manera de salir o entrar. De manera que durante
siglos. Además, en el Pacífico, pues estaba prohibida la navegación por el atrato hasta el siglo XIX, hasta la creación de la República. De manera que entonces la circulación de las mercancías y de los productos por ahí era muy difícil, y mucho menos para traerlos al interior. O sea que todo estaba saliendo y entrando básicamente por el Caribe, por los puertos de Cartagena, de Santa Marta, de Barranquilla posteriormente. De manera que los alimentos, la ropa, los materiales de trabajo entraban por el Caribe, y por el Caribe salía lo que vendíamos. De manera, pues, entonces, dicho esto, quiere decir que el Caribe era como nuestra puerta de entrada y de salida al país. Y lo fue así todavía en el siglo XIX. Todavía en el siglo XIX. Claro, ya en el siglo XIX en la República del Pacífico también empezó a jugar un papel importantísimo, de lo cual habría que hablar en otras circunstancias, ¿verdad? A través de Panamá, en fin. Bueno, lo primero que tenemos que entender, este país no existe sin el Caribe, no existe sin el Caribe. Sin embargo, eso no solemos pensarlo, no solemos tenerlo en la mente. Y de paso les quiero decir una cosa. Si no fuera por las islas de San Andrés y de Providencia y de Santa Catalina y de otros cayos que tenemos en el Caribe, nuestra frontera marítima sería mínima. No tendríamos esta zona de reserva marítima que tenemos, y que también será seguramente motivo de otra charla, y que la hemos defendido tan mal. Y bueno, ya no voy a hablar de esto, pero que ha sido un verdadero desastre. Vamos al mapa, vamos al mapa y vamos a familiarizarnos. La historia sin la geografía no existe, no existe. No existe. Las ciencias sociales sin la geografía no existen. La historia del ser humano, el estudio del ser humano en cualquiera de sus manifestaciones sin la geografía no existe. Nosotros somos seres formados por dos categorías, el tiempo y el espacio. No puede haber un historiador que me diga a mí, voy a escribir sobre el ser humano en el aire. Eso no existe. No existe. El ser humano existe en un espacio. Hay que situarlo siempre en un espacio. Y bueno, pues entonces empecemos por saber cuál es ese espacio del Caribe. Y aquí empiezan los problemas. Aquí empiezan los líos con el Caribe. ¿Cómo lo definimos? Y entonces, claro, hay que recordar una frase de Norman Gerban, el gran economista caribeño, ¿verdad? Que decía con mucha sabiduría, para poder definirlo hay que utilizar siempre un contexto. Es decir, hay que saber en qué contexto lo vamos a poner. Y entonces así, pues, podemos utilizar una definición u otra. Pero lo cierto es que inicialmente, digámoslo así, la palabra Caribe tenía mucho que ver en sus orígenes con esta cosa medio mítica de los indios caribes que construyeron los españoles, ¿verdad? Los indios que habitaron, los pueblos nativos que habitaron las costas de Venezuela, las costas del Caribe colombiano, y que habitaron algunas islas, que además se opusieron tremendamente a la dominación española, sobre todo los que estaban por los lados de San Vincent. Estoy hablando de las islas que cierran el Caribe por su lado oriental, este rosario, esta especie de arco, ¿verdad? De islas pequeñitas que ustedes ven por aquí, bueno, ahí está San Vincent y las Granadinas, más abajo que hacia arriba. Y San Vincent tenía una fama tremenda entre los españoles, porque decían que los indios que vivían ahí eran indomables y eran caníbales, y algunos de los lingüistas creen que la palabra Caribe es una derivación también de una malformación del uso de la palabra caníbal. Bueno, no estoy tan seguro de eso, pero lo cierto es que lo mismo que pasó en la costa Caribe colombiana, ¿verdad? Es decir, los pueblos de la costa Caribe colombiana fueron negados a permitir la conquista, y prefirieron morir muchos de ellos en batallas terribles. Los españoles hicieron barbaridades cuando llegaron a la costa Caribe,
y otros se fueron simplemente al interior del territorio, ¿verdad? Y pasó lo mismo en Cartagena, en Santa Marta, otros se subieron a la Sierra Nevada, en fin. Y entonces, bueno, vino esta leyenda de los caribes, ¿no? De los caribes. Pero esa palabra luego fue apropiada por las islas, ¿verdad? Las islas que durante mucho tiempo se llamaron las Antillas, también pensando en un viejo mito helénico por allá, las Antillas. Y luego se apropiaron de la palabra Caribe, ¿verdad? Se apropiaron de la palabra Caribe. Algunos historiadores, como nuestro amigo Antonio Gastambide, piensa que la palabra se generalizó cuando los norteamericanos se expandieron hacia el mar Caribe, ¿no? Y ustedes empezaron a utilizar la palabra del Caribe porque, dicho sea de paso, que quizás eso le faltó decir a Antonio Gastambide, que esta cosa del Caribe en sí, en realidad, empieza a aparecer en los mapas ingleses. Y si mi memoria no me traiciona, están ya en los mapas ingleses de finales del siglo XVIII, siglo XIX. ¿No? Quizás por eso también los norteamericanos empiezan a utilizar la palabra el Caribbean Sea, el mar Caribe, ¿no? Y entonces dice Antonio que ahí se pudo haber generalizado ese nombre. Pero lo cierto es que posteriormente quienes se apropian en realidad de la noción de pueblos caribes es la comunidad de los pueblos caribes de habla inglesa, que crean lo que se llamó la Caribbean Community, la comunidad del Caribe, la comunidad del Caribe, ¿verdad? Antes se habían llamado la West Indies, ¿verdad? The West Indies People, las gentes de la West Indies, y luego se apropiaron de este nombre Caribe, ¿verdad? Y entonces, pero ni siquiera los cubanos, ni los dominicanos, ni los puertorriqueños, ni nosotros utilizábamos la identidad como una identidad caribe. Pero bueno, hoy todos nos sentimos caribes, ese es el punto, ¿no? Hoy todos hemos ido construyendo una identidad caribe y de paso, entro a decirles, ustedes lo estudiarán con más calma, las identidades pertenecen al terreno de la libertad y de la imaginación, ¿eh? Es decir, los seres humanos construyen identidades, no es una cosa que exista previamente, ¿no? Y uno puede tener tantas identidades como uno quiera. Si yo empiezo a ver mis identidades, bueno, empiezo. La primera, la calle Constantino Pareja en el barrio de Torices. Esa es mi primera identidad, la que más siento en el alma. La segunda, mi barrio de Torices, barrio bien popular en Cartagena, ¿verdad? Donde crecí. Después, quizás la cartagenera, una identidad que me une menos que la de mi barrio, ¿verdad? Y luego otra cosa por allá que se llama Colombia. Bueno, también cuando estoy en el exterior me siento bien colombiano, bien colombiano, pero también entonces me siento bien caribe, bien caribeño, ¿no? Porque me he construido una identidad caribeña. Claro, las identidades tienen sustento en la realidad. Yo ahora no me puedo venir a decir que yo tengo una identidad pastusa. Bueno, pero es que no tengo nada cómo construirla, ¿verdad? No tengo nada cómo ser pastuso. No. Sería bueno, una locura, porque nada me hace sentir a mí pastuso, ¿no? Como podría sentirse un pastuso, una persona o huilense. No, pues yo no sé, nunca he estado, ni siquiera creo que pasé alguna vez por Neiva, pero en cambio me siento muy caribe, y ahora vamos a hablar después un poco de esto de la identidad, ¿verdad? De esto de la identidad. Pero veamos el mapa que es clave. Ahí tenemos precisamente el Caribbean Sea, que no todos los mapas tienen ese nombre, para nada. Hay muchos mapas del siglo XVII, muchos mapas del siglo XVI que no tienen ese nombre. Tienen otros nombres, pero no tienen el nombre del Caribbean Sea. Ahí vamos a ver por un lado las llamadas Antillas Mayores. ¿Cuáles son las Antillas Mayores? Pues bueno, Cuba, ¿verdad? Haití y Santo Domingo, que comparten una isla. Aquí empiezan
las cosas peculiares del Caribe, ¿verdad? Una isla es compartida por dos naciones, una nación de origen de lengua, digo, decimos de lengua francesa, pero en realidad en Haití hablan más criol que francés. Pero bueno, una nación que viene de haber sido una colonia francesa, y por el otro lado, República Dominicana, que fue una colonia española y por eso decimos una nación de lengua española. Pero además les voy a decir esto que es muy interesante. Si uno se pone a pensar en muchas de estas cosas que pasan en el Caribe, y ahora lo vamos a ver cuando miremos las islas pequeñas, uno va a encontrar una diversidad impresionante, absolutamente impresionante. Pero sigamos con las Antillas Mayores. Entonces tenemos Cuba, tenemos Haití, República Dominicana, y más pequeño acá al otro lado tenemos Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico. Y abajo de Puerto Rico tenemos, y abajo de Cuba tenemos Jamaica, ¿no? Jamaica. Por eso la relación, y ahora después vamos a seguir viendo. Si ustedes miran el mapa, si te ponen a mirar el mapa allí, Jamaica, y tiran una línea recta hacia abajo, ustedes llegan directo a la costa caribe colombiana. Directito llegan a la costa caribe colombiana. Llegan a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Cuando estuvo aquí en Cartagena el gran escritor Edouard Glissant, uno de los grandes pensadores del Caribe y de los grandes pensadores del siglo XX, aquí le dimos un doctorado honoris causa en la Universidad de Cartagena. Y llevamos a Edouard Glissant, lo llevamos a comerse un pescado allí a las playas nuestras, y lo llevamos un día de semana. Y entonces él quiso sentarse en una roca allí al lado del mar. Y entonces hizo con sus manos un barquito de papel. Ya él era un hombre de 70 años, gran escritor. Varias veces fue promocionado para el premio Nobel. Y cogió el barquito y lo echó en el mar Caribe. Y me llamó y me dijo: Alfonso, ese barquito, si los vientos ayudan, va directo para Jamaica. Bueno, era una metáfora, ¿no? Era una metáfora, a fin de cuentas. Era porque, claro, no va directo para Jamaica, pero se va a hundir ahí en cualquier momento en el mar. Pero era queriendo decir todo lo que nos unía. El mar nos une, ¿verdad? No nos separa, nos une. Es una gran avenida. Era la gran avenida desde el siglo XVI, desde tiempos inmemoriales, porque los nativos surcaban el mar, los caribes y los pueblos nativos transitaban por el mar y se comunicaban. Pues bueno, hasta el siglo XX, que surgió la aviación, el mar era nuestra principal avenida, era nuestra avenida que nos unía con el mundo, ¿verdad? Bueno, sigamos con el mapa. Ahí tenemos entonces las Antillas Mayores. ¿Y cuáles son entonces las Antillas Menores? Pues el resto de islitas y de pequeñas y medianas islas, sobre todo las que ya les mostramos, el arco que cierra al Caribe, ¿verdad? Y ahí están, bueno, toda una cantidad enorme. Ahí está desde abajo Trinidad y Tobago, que está aquí encimita de Venezuela, ¿verdad? Encimita de Venezuela, donde yo viví 6 años, por cierto. Y luego sigue Grenada, y luego sigue San Vincent, más hacia afuera, la isla que está más hacia el este, Barbados, ¿verdad? Y luego sigue Santa Lucía, luego sigue Dominica, en fin, todas las que están allí habitadas. Guadalupe, San Kitts, Antigua, en fin, todas ellas. Y hay cosas fascinantes. Por ejemplo, hay una isla que no la veo aquí en este mapa, pero bueno, eso es normal en estos mapas. Hay una isla que queda al norte del arco, por acá arriba. Hay una isla que se llama San Martín. Es chiquitita, es una isla muy pequeña, se puede recorrer en, no sé, en 1 hora, un par de horas, ¿no? Y esa isla tan pequeñita tiene 2 países, ¿no? Y una calle que separa a los 2 países, y uno nunca sabe cuándo ha pasado de una calle, de un país al otro, ¿no? Esa isla se la divide en Holanda y Francia. Holanda y Francia. Y fíjense cómo son las culturas. Cuando uno quiere comer bien, dice uno, va a la isla, parte francesa, a los restaurantes franceses.
Y cuando uno quiere irse de farra, cuando uno quiere irse de fiesta, entonces se va a la parte holandesa, a una gran calle donde están discotecas, bares, etcétera. Y define muy bien la personalidad de las dos naciones, ¿verdad? O por lo menos una de las características culturales de las dos naciones. Pero eso es el Caribe, ¿no? Eso es el Caribe. Ahora, la inmensa mayoría de estas islas que están aquí en el arco son islas de habla inglesa, digámoslo así, ¿no? De habla inglesa. Es decir, fueron islas conquistadas. Al final de cuentas, en el siglo XVIII, eran islas que pertenecían, casi todas, pertenecían al imperio inglés, excepto algunas como Martinica, ¿verdad? Que era del imperio francés, Martinica, Guadalupe, que también era del imperio francés, Santa Lucía, que fue en una época del imperio francés y luego pasó al imperio inglés también, ¿verdad? Y Trinidad también fue española, francesa y por último inglesa, ¿no? Y entonces uno ve, es fascinante porque si ustedes van a Puerto España, la capital de Trinidad donde yo viví, todo esto para que se enamoren del Caribe, ustedes llegan y van a encontrar cosas interesantísimas. La gente habla inglés, pues todo el mundo habla inglés, porque los ingleses llegaron a finales del siglo XVIII y ahí se establecieron. Pero, cuando tú vas por las calles tienen todos nombres en español, o muchas de ellas. Las calles principales tienen nombre en español. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Pero además las casas más bellas, históricas, son casas de estilo francés, ¿eh? De estilo francés. Entonces tú tienes una cosa fascinante, la casa de estilo francés, las calles que se llaman con nombres españoles y la gente te habla inglés. Pero si además le agregas que en Puerto España el 40% de la población es de origen indio, de la India, y otro 40% es de origen negro, del África, y un 20% más o menos es mezclado. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es? Una islita. ¿Tú sabes cuántos habitantes tiene Puerto España? Tiene 500, 600 mil habitantes, ¿verdad? Eso es todo lo que tiene, ¿no? Y toda la isla con Trinidad y la otra islita, Tobago, las dos islas, pues son dos islas que son un solo país. Las dos islas tienen alrededor de 5.000 kilómetros. Eso es todo lo que tienen, ¿eh? Pero tienen 500.000 habitantes y es la más grande de todas estas que están aquí, ¿eh? La más grande de todo este arco es Trinidad y Tobago, ¿no? Ahora imagínense, Barbados. Barbados tiene 280.000 habitantes, todo el país, es todo lo que tiene, ¿no? San Vincent tiene menos de 200.000 habitantes, es decir, San Kitts tiene menos de 100.000 habitantes. Son islas muy pequeñas, pero ojo con lo que les voy a decir. Si ustedes se sitúan en Barbados en el siglo XVII, en Barbados, en la segunda mitad del siglo XVII, se van a encontrar con una enorme sorpresa. Esa pequeñísima isla tenía más comercio exterior, oigan bien, en segunda mitad del siglo XVII tenía más comercio exterior Barbados ricas del mundo y era una de las niñas de los ojos del comercio exterior inglés, ¿no? Después será sobrepasada por Jamaica, pero otra isla más pequeña todavía que Barbados, Antigua, que está más arriba, Antigua, más pequeña todavía, era una isla inmensamente rica y producía enormes cantidades de dinero. Ahora, ¿quién trabajaba esa riqueza? ¿Quién la trabajaba? Pues básicamente los esclavizados traídos del África, porque después vinieron los hindúes, sí, pero en ese momento eran los esclavizados, siglo XVII, los esclavizados, esos eran los que trabajaban fundamentalmente. Y miren este dato que les voy a dar, que es muy importante para que ustedes se hagan una idea. En total se calcula hoy por los mejores historiadores de la demografía africana en América, se calcula que de los africanos que vinieron al Caribe,
Se dice que llegaron alrededor de unos 11 millones, ¿no? Alrededor, 10 millones 700, 800, pues de pronto un poco más, un poco menos. Pues de ese número, oye esto, de ese número, cerca del 23-24% de ese número llegaron a estas pequeñas islas, ¿verdad? Y por supuesto, ahí incluimos ya las islas todas, inglesas, españolas, francesas, y la más importante de todas, Haití. Haití fue la isla a la que llegaron en su mayor cantidad los esclavizados. Haití llegó a tener 500,000, cerca de 500,000 esclavos en su momento de mayor prosperidad. Es una cosa impresionante. Pónganse a pensar que en todo el territorio de Colombia, según los cálculos de Germán Colmenares, llegarían al territorio máximo unos 120,000 esclavizados. Pues a Haití llegaron 4 veces eso. Digo, 4 veces, no, llegaron 6, 7 veces eso, pero en un momento determinado del siglo XVIII había 4 veces eso, ¿no? Alrededor de 500,000. Para que entonces vayamos mirando un poco la realidad del Caribe. Esas eran pequeñas islas, pero eran intensamente productivas. ¿Y cuál era la producción que las caracterizaba? ¿Cuál era el centro mismo de la vida de todas estas islas del Caribe? ¿Qué era lo que las distinguía? Pues la plantación azucarera. Había otras cosas, otras plantaciones, por supuesto. Había cacao, había tabaco, había café, en fin, había otras plantaciones, pero la abrumadoramente más grande y la que le daba sentido a la vida productiva del Caribe, la plantación azucarera, ¿verdad? Y eso fue así hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, cuando Cuba reemplazó a Haití y ya era la gran isla, que llegó a tener también en un momento determinado cerca de 400,000 esclavos esclavizados de población negra y mulata. De manera que estamos hablando de cifras mayores y estamos hablando de que el Caribe jugó un papel estratégico. Estas islas que ustedes ven ahí, ahora estamos hablando solo de las islas. Estas islas fueron uno de los factores fundamentales. En esa geografía se dio una de las economías fundamentales del desarrollo del capitalismo moderno. El capitalismo moderno tiene uno de sus factores fundamentales de desarrollo en estas islas del Caribe, ¿verdad? Es decir, la plantación azucarera, ustedes leerán un libro clásico extraordinario que mantiene su total vigencia, de Eric Williams, que se llama Esclavitud y Capitalismo, y ahí ustedes verán cómo él explica de bien cómo la gran industria capitalista, ¿verdad? El gran desarrollo financiero, bancario, la gran industria de seguros, el gran desarrollo naval del gran país capitalista clásico, Inglaterra, tuvo uno de sus factores fundamentales en el comercio que él llamaba triangular, que era el comercio que se hacía cuando los ingleses salían, traían mercancías, llegaban a África, intercambiaban mercancías por esclavizados, salían con los esclavizados de África, venían acá al Caribe, ahí entonces vendían a los esclavizados y entonces subían con grandes cantidades de oro y de plata, por los cuales intercambiaban a los esclavizados, o cuando ya la plantación azucarera se desarrolló en pleno, entonces con el azúcar. El azúcar fue un producto tan deseado en Europa. A lo largo del siglo X, a la segunda mitad del XVII, hay una revolución alimentaria en Europa, 17 y 18. El azúcar crece, el precio del azúcar crece como si estuviéramos hablando hoy
no sé, del petróleo, una cosa de esas, ¿no? Y revolucionó la alimentación. Además, acuérdense que en ese momento están creciendo las industrias. En ese momento los campesinos están siendo expulsados por millones y vienen a trabajar a las fábricas, a las ciudades, y necesitan calorías, porque trabajan 14, 16 horas. ¿Y qué mejor caloría que el azúcar? Es decir, no se pongan a pensar en los días de hoy, entonces ahora los nutricionistas dicen que el azúcar es veneno, que no se puede comer, ¿no? Entonces, los caribeños que estamos acostumbrados a los dulces, ahora comemos el dulce con un sentimiento de culpa, ¿no? Qué cosa tan horrible. En esa época no, esa época el azúcar era bendita, era ¿qué te digo? Las calorías eran benditas para los trabajadores, y entonces además surgió toda esta industria de los helados, de los postres, de los dulces, en fin, y el azúcar se convirtió en una de las, digamos, en la exportación agrícola más importante del mundo en esa época. Muy bien, aquí vamos. Pero además de toda esta Caribe insular, hoy entendemos que el Caribe también es todo este litoral, ¿verdad? Este litoral que arranca desde acá abajo, por acá hacia el este está Guyana, y debajo de Guyana está Surinam. Entonces, y alguna gente dice incluso que las costas del Brasil, que están allí abajo de Venezuela. Entonces, si uno agarra de por ahí todo este litoral, ¿verdad? Toda esta zona, y sube hasta México, ¿verdad? Hasta México. Entonces uno dice, ese es el Caribe continental, el Caribe continental, ¿verdad? Y además, hay cosas fascinantes también en esta historia del Caribe continental. Por ejemplo, toda esta costa que arranca aquí de Panamá, de Centroamérica, hasta Belice, fue poblada por los caribeños insulares, por los caribeños insulares, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, por los caribeños insulares, y Panamá además por el canal de Panamá. Y por eso en muchas de estas zonas, cuando ustedes vayan, ustedes van a encontrar allí una cultura eminentemente caribeña insular, y muchos de ellos hablan inglés, ¿verdad? Muchos de ellos. Puerto Limón fue importantísimo dentro del conjunto cultural caribeño, ¿verdad? Bloomfield en Nicaragua, importantísimo, ¿no? Y San Pedro Sula, toda esa zona de San Pedro Sula hacia la costa, tuvo también un poblamiento fuerte de caribeños insulares. Belice ni hablar, ¿verdad? Ahora, hacia la otra costa caribeña, que arranca allá en Colombia, ¿verdad? Y llega hasta Venezuela, está poblada fundamentalmente por caribeños de lengua hispánica. Pero si uno sigue a la Guyana inglesa y luego a Surinam, pues entonces otra vez nos encontramos con el Caribe inglés. O sea que es un mosaico de diversidad lo que encontramos en el Caribe. Y en cada lugar vamos encontrando expresiones culturales distintas. Cristóbal Díaz Ayala solía decir, el gran musicólogo, ¿verdad?, cubano, que se estableció en Puerto Rico, uno de los grandes autoridades de la música caribeña, Cristóbal Ayala dice que esa región, esta pequeña región del Caribe, comparada con otras grandes regiones del mundo, dice él, esta pequeña región del Caribe es la que ha producido más géneros musicales en la historia de la humanidad. Y él señala alrededor de 53 géneros musicales distintos. Pero además cosas fascinantes. Hay que ir a Trinidad y Tobago, por ejemplo, a oír la Steel Band, ¿verdad? La Steel Band. La Steel Band es simple y llanamente unos tanques de petróleo que llegaban al puerto, y la gente más pobre, cogía los tanques de petróleo, pam, 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 le iba sacando música. Y desarrollaron luego un complejo musical sofisticadísimo y exquisito, ¿verdad? Yo vi en Trinidad a 120 y tantos músicos interpretar la 9ª sinfonía de Beethoven, ¿verdad? En los tanques estos, que ahora tienen distintos tamaños,
distintas tonalidades. Bueno, es una cosa sencillamente maravillosa. Ese es un invento caribeño. Ese es un instrumento musical inventado en el Caribe. ¿Mm? Y bueno, no voy a hablarles ahora a ustedes de Bob Marley, ¿verdad? Y de su bellísima música reggae, ¿verdad? Y de todo lo que se hace en el Caribe, que se impone en el mundo, hasta esta cosa que existe hoy. Tenemos aquí ya unos ejemplares que son el reggaetón. Yo es que no soy muy amigo del reggaetón, pero bueno, ¿cómo será que Obama elogió a Balvin, ¿no? Yo estoy ya como los viejos, ¿verdad? Cuando a mí me encantaba la salsa, que mi padre decía, pero ¿cómo te puede gustar esa música por vos? ¿No? Bueno, así estoy yo con mi hija cuando habla maravilla del reggaetón y no sé qué y tal. Bueno, en fin. Pero tenemos toda esta inmensísima riqueza cultural, pero ojo con los estereotipos. No es solo música, no es solo baile. Tenemos 3 premios Nobel en las islas del Caribe. Y si le agrego a García Márquez, tenemos 4 premios Nobel de literatura. No voy a hablar de paz, pero premios Nobel de literatura, ¿verdad? Y de economía. En esa pequeñita isla de Santa Lucía, pequeñita, tenemos 2 grandes premios Nobel. Derek Walcott en literatura y Arthur Lewis en economía, uno de los grandes economistas del siglo XX, del siglo XX. Y en Trinidad precisamente tenemos a otro de los grandes escritores del siglo XX. Derek Walcott decía que Naipaul, Vidal Naipaul, era vivo el mejor escritor de lengua inglesa, ¿no? Así, bueno, tenga sus problemas allí con sus visiones racistas y todo lo que ustedes quieran. Era un extraordinario escritor, premio Nobel también. Y tenemos a nuestro gran García Márquez, que según Derek Walcott, el gran poeta del Caribe inglés, según él, El otoño del patriarca, decía él, es la novela más poderosa del Caribe. Estoy utilizando los términos tal como él los usó. La novela más poderosa del Caribe. Y tenemos grandes científicos, ¿verdad? Y tenemos grandes historiadores. Y tenemos todo un desarrollo del conocimiento en el Caribe. Pero claro, nuestra música es tan poderosa y nos identifica tanto, y hace bien en identificarnos. Es muy lindo que nos identifique la música. Que entonces ha habido una asociación. Alejo Carpentier decía, el gran escritor cubano, decía que si a él le preguntaban, él se había recorrido todas las islas del Caribe. Modestia aparte, debo decir que yo me las he recorrido todas también, pero no porque tenía dinero para hacerlo, sino porque como fui secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, a la que pertenecían todas, pues a todas las visité. Fui secretario allí 4 años. Y Alejo Carpentier decía que si a él le preguntaban por un elemento que identificara en medio de su extraordinaria diversidad al Caribe, él decía que ese elemento era la música. Pues entonces ahí tienen ustedes el Caribe. Hay autores que van a decirles que entonces el Caribe son las islas y que el resto se llama el Gran Caribe. Bueno, esas son tonterías para mi modo de ver, y son simple y llanamente denominaciones coyunturales de carácter político, etcétera, que podríamos explicar, pero se nos iría muy lejos esta conferencia. Esta charla, más bien, pues esto es una charla. Pero en realidad, todo esto es el Caribe, ¿no? A mí no me gustaría llamarme que yo soy gran caribeño, no soy gran caribeño, soy Caribe, punto, se acabó, más nada, a secas, ¿no? Pero fíjense que hay cosas fascinantes. Ya, vendrán otros conferencistas que les harán explicaciones ya más detalladas y tal, pero estas son las cosas que a mí me asombran del Caribe y que me gusta contar. Por ejemplo, fíjense cómo es el tema de la identidad, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, el litoral Caribe nuestro, ¿no? Santa Marta, La Guajira,
Cartagena, Barranquilla, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, todo eso es nuestro Caribe. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde a cuándo un momposino se siente caribeño? Vamos a ver. Y entonces un académico, historiador de Monpó, gran amigo mío, dijo una vez en una conferencia, yo soy caribeño de río. Eso me pareció extraordinario, extraordinario. Él era caribeño de la ribera de un río, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y la gente de Sincelejo y la gente de Montería, por qué se siente Caribe? Porque claro, es que una geografía también se construye en la imaginación, como se construye una identidad. Yo estoy seguro que cuando un monteriano dice que él es Caribe, no está pensando que él vive a la orilla del mar Caribe, pero está pensando que él pertenece a una región que se ha denominado Caribe y en la que él se siente parte de esa región. Y entonces ahora tenemos que toda la costa es Caribe, ¿no? Y alguien me decía, pero bueno, entonces, ¿cómo así que los guajiros, los indígenas son Caribe? Hombre, sí, claro, si se quieren sentir Caribe, ¿por qué no? ¿Me entiendes? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿No? Si a fin de cuentas las identidades son movibles, son cambiantes, se enriquecen, se empobrecen, en fin. Y nosotros hemos construido una identidad poderosa en esta región que se llama Caribe. Pero además necesitamos ahora que Colombia se sienta toda Caribe y lo estamos logrando, ¿verdad? Porque de alguna manera, si yo les cuento la Bogotá a la que yo fui, cuando yo tenía 16 años que me fui a estudiar a Bogotá, bueno, yo no me devolví porque mi padre, que estaba de peleas conmigo y con muchas razones, me dio el pasaje de ida y yo no tenía cómo devolverme. Y además, bueno, pasé mi San Quintín, como decía mi abuela, no sé por qué decía eso, en Bogotá, porque además no tenía dinero nunca y mi padre peleaba conmigo, en fin. Pero yo en Bogotá llegué como si hubiera llegado al país más lejano posible. Es decir, cuando yo me bajé del avión en Bogotá, ese día a las 3:30, 4 de la tarde, esto no es solo literatura de García Márquez, esto es real en la Bogotá de hace 50 años. Exactamente, no, 51. No me voy a quitar a la edad, voy a cumplir 68 este año. Yo tenía de 16 para 17. Hace de 51, 52 años yo llegué a Bogotá. Y entonces llegué a Bogotá y me bajo del avión y esa llovizna allí que no se acababa nunca. Yo creo que llovió no sé cuántos meses seguidos. Y esa oscuridad, ¿verdad? Y todo el mundo vestido de negro, todo el mundo con paraguas negros. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy yo? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Y además el vocabulario. Pero tengo una anécdota mejor. Yo me había criado en un barrio popular de Cartagena, Torices, muy popular y muy negro además. Y allí yo nunca había oído un vallenato en mi vida, pues. Yo no sabía qué era eso, un vallenato, no tenía ni idea. Un villancico. Nosotros cuando llegaba la Navidad la festejábamos con música de Alfredo Gutiérrez y vaina. Yo nunca había oído un villancico. Probablemente la gente de clase media y alta lo había oído. Yo nunca lo había oído en Torices. Y viajamos a Bogotá. Tenía yo 11 años, 10 años. Mi hermano tenía 9, algo así. Viajamos los dos a casa de un tío de clase media alta. Ese era ese tío mío. Y entonces llegamos a esa casa y estábamos en el segundo piso y de pronto vimos abajo una gente cantando. Y mi hermano David me preguntó, oye, ¿quién se habrá muerto aquí? ¿Por qué? ¿Qué música tan triste? Y bajamos y esto era un villancico que estaban cantando. Fíjate cómo éramos de distintos, la verdad, y el vocabulario y todo. Pues yo hoy sostengo que la ciudad más colombiana que hay es Bogotá. Es decir, más colombiana en el sentido de que allí se están dando unas fusiones intensas. Ahí se está encontrando toda Colombia de una manera intensa y están recreando en esa Bogotá las muchísimas identidades nuestras y los muchísimos encuentros de nuestra gente y de nuestras distintas regiones. Y eso me parece fascinante, ¿no? Y entonces ahora uno va por la Séptima o por cualquiera de esas avenidas y el chofer tiene a todo volumen un vallenato, ¿no? O una salsa. Eso era imposible cuando yo tenía 16 años, imposible.
Eso no se podía hacer, mejor dicho. Y uno ve los colores por toda la ciudad, ¿verdad? Los jóvenes vestidos y las jóvenes vestidas de colores, ¿verdad? Y a mí me produce fascinación esto, ¿no? Porque siento que hay algo allí que se está transformando enormemente y es ese encuentro feliz de una nación que estuvo fragmentada, que, 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 que se formó y creció y se consolidó mediante una terrible fragmentación de regiones, etcétera, y que hoy se ha encontrado. Y en ese sentido, Bogotá a mí me gusta mucho, no para vivir porque no me gusta el frío, pero me gusta mucho estar en Bogotá y ver esto, ver esta cultura que está creciendo y se está desarrollando allí. Pues entonces, Colombia tiene que entenderse también como un país caribe, tiene que recrear su pasado caribe, tiene que entender y solo en la medida en que nos entendamos y empecemos a entender que somos una nación extraordinariamente rica, diversa, con desarrollos estupendos en el Pacífico, en el Caribe, en el sur. Cuando empecemos a recrear todo esto y cuando empecemos a sentir que el viejo bambuco del Tolima es una belleza y que la música llanera es una belleza y que el Caribe es una maravilla y que las sabanas de Bogotá son bellas, iremos combatiendo el racismo, eso de que habló Raquel. Iremos construyendo respeto, tolerancia e iremos construyendo una nación más completa, más completa. Cuando yo escribí El fracaso de la nación, alguien me preguntaba por qué le había puesto yo ese nombre a ese libro. Y yo dije, porque hicimos una constitución, las primeras constituciones de 1810 a 1821, fueron constituciones extraordinarias, se planteaba la idea del ciudadano, de la democracia, aun cuando mantenían la esclavitud, ojo. Pero nada de eso se realizó. Construimos una nación marginal, una nación excluyente, y en ese sentido, digo yo, fracasamos. Creo que ahora estamos en proceso de construir, y en eso soy más optimista, pese a todas las cosas terribles que están pasando. Soy más optimista en creer que vamos en camino a construir una nación con generaciones más tolerantes, más comprensivas del mundo en que hemos crecido. Pues bien, volviendo al Caribe, y aquí voy a acabar porque si no ya voy para 15, voy casi que ya para una hora, casi ya llevo 50 minutos. Volviendo al Caribe, hay alguna gente que dice que incluso esta costa que está aquí arriba, al norte, esta costa norteamericana, New Orleans y toda esta costa, dice alguna gente que eso podría también integrarse como parte del Caribe. Y lo de México es clarito en este mapa. Si ustedes ven, México vende ahora el turismo de Cancún como un turismo caribeño, ¿verdad? Está ahí pegado a La Habana. Esto es lo que explica, entre otras cosas, por qué precisamente México fue, fue el país que recibió en los años 30, 40 y 50 el mayor número de músicos cubanos, ¿verdad? Y nosotros los vimos a todos ellos en el cine. Ahí estuvo Benny Moré, ahí estuvo Daniel Santos, puertorriqueño, pero que tocaba con una orquesta cubana. Ahí estuvieron todos estos grandes músicos cubanos, porque era una cercanía tan y tan grande, ¿verdad? Tan y tan grande. Y Veracruz, que no aparece aquí, que está también sobre lo que llaman el Golfo de México, que es el Mar Caribe en todo caso, porque es a fin de cuentas el Mar Caribe. Veracruz fue uno de los grandes puertos. Acabo diciéndoles esto. Y esto es parte de un libro que estoy escribiendo en este momento. En los estudios que estoy haciendo, una de las cosas que parecen obvias, pero que no se ha dicho, es que Cartagena, por Cartagena entraron por primera vez los esclavos, eso lo he dicho yo muchas veces, los esclavizados africanos. Entraron a América por Cartagena, porque Cartagena era el puerto autorizado para el tráfico de esclavizados. Entonces, claro, voy a aclarar,
Entraron inicialmente a Santo Domingo, porque allí llegaron inicialmente los españoles, y fue la gran ciudad inicialmente en América. Pero el gran comercio de la esclavitud, el gran comercio ya a escala, se organizó teniendo a Cartagena como el puerto de entrada. De manera que de 1580, finales del siglo XVI, a 1640, mediados del siglo XVII, el mayor número de esclavizados que entran a la América y en el mundo, africanos, entran por Cartagena. Y eso hizo, ojo, eso hizo que Cartagena, antes que La Habana, antes que Haití, antes que Kingston, en fin, Cartagena fuera la primera ciudad del continente en tener una mayoría preponderante de población africana. Y así fue, por lo menos así fue, hasta 1620, 1630. Eso es bien importante tenerlo presente, bien importante, para la reflexión que queremos construir sobre todo este Caribe. Porque si el sustrato humano del Caribe y de toda su cultura es la población africana, como en efecto lo es, claro, intensamente mezclada luego con otras, en fin, entonces nosotros tuvimos una sociedad esclavista con una preponderancia de africanos, primero que todo el mundo. Ahora, nunca tuvimos después las grandes cantidades que tuvo Haití o que tuvo Cuba, porque después de 1650 Cartagena se desplomó. No voy a contarles ahora esa historia porque es larga, y ya no volvió a ser importante nunca más. Y a partir de 1650 empezó a crecer el Caribe insular. Bueno, yo no sé si me faltan muchas cosas, ¿verdad? Hablarles de cuán diverso es, ya se los dije, en materia de idiomas, el Caribe, ¿verdad? Ahí se hablan N número de idiomas. Cuán diversa es la población. Ahí están los hindúes. En Surinam hay gente de Indonesia. Llegaron migraciones de China. En fin, todo lo que ustedes quieran. Todos los sistemas políticos están allí en el Caribe. Todos se han experimentado, todos, sin excepción. Allí en el Caribe, todos los sistemas políticos modernos. La monarquía, la cosa esta puertorriqueña del Estado Libre Asociado, que uno no sabe finalmente qué es, países que son políticamente independientes, como Jamaica, pero que siguen teniendo de reina y de jefa de Estado a Inglaterra, ¿verdad? Y hay un día al año en donde hay una gran ceremonia, invitan a los embajadores y el gobernador de la isla, que lo pone la reina, coge una copa y dice, larga vida a la reina Isabel, y todo eso, ¿no? Pero el que manda es el primer ministro, que es finalmente jamaicano. Y ahí van a encontrar ustedes, bueno, Cuba, la Cuba socialista, ¿verdad? Van a encontrar ustedes una tremenda diversidad política. Y hoy, pues, todos los problemas, todas las cosas terribles, el impacto climático, ¿verdad? Que amenaza al Caribe, los grandes huracanes que lo acaba de vivir San Andrés y Providencia y Santa Catalina, ¿verdad? El terrible problema con la erosión costera, terrible problema con los corales, en fin. Hoy el Caribe, la industria turística, que es la industria que domina hoy el Caribe, amenazada por esta pandemia, en una situación muy delicada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que hemos hecho un viaje interesante. Voy a terminar diciéndoles que, bueno, una cosa es oír hablar del Caribe y otra venir al Caribe. Entonces, ojalá y esto les sirva para que se animen y al menos los que no han venido al Caribe colombiano, pues se vengan para Cartagena, para Santa Marta, se vengan a San Andrés y disfruten esta plenitud de la alegría que a pesar de todos los problemas, los caribeños mantenemos y Dios quiera y los mantenemos y los mantengamos hasta que la bolita del mundo desaparezca. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alfonso Múnera. Qué alegría escucharlo. Ha sido una gran ilustración de lo que es esta riqueza del Caribe. Así que
Bueno, yo quiero invitar a los estudiantes a formular sus preguntas. El profesor Alfonso, pues no, desafortunadamente tiene que retirarse un poco temprano, pero entonces vamos a aprovechar su presencia. Tenemos tiempo, tenemos algo de tiempo. Tenemos tiempito. Pequeño tiempo, pero tenemos. Entonces les invito a levantar su manito, la manito de ahí del Google Meet, y les damos la palabra. Cualquier inquietud o comentarios alrededor del chat. También entiendo que de pronto por YouTube hay algunas preguntas, comentarios. Siéntanse libres, tranquilos, aclaraciones, lo que deseen. Les escuchamos. A ver, yo voy a ir leyendo alguna preguntita que nos envían aquí desde las que están en YouTube. Pregunta, un momento, se me está yendo. Pregunta Rafael Escayón Miranda. Somos milenarios como Caramayrí, pero nos llamamos desde la llegada de Juan de la Cosa en 1504 con el nombre de Cartagena. El caso de Pedro de Heredia es un distractivo. La historia está mal contada por Lemaitre. Es como un comentario, profe. ¿Usted qué quiere decir algo al respecto? No, que estoy de acuerdo. Éramos antes, esto era territorio habitado con culturas indígenas, lo decía yo al principio, y bueno, sí, yo creo que a partir de la llegada de Pedro Heredia en el año 33 ya se funda la ciudad como Cartagena, y empieza otra historia allí, ¿no? Pero claro que había una historia anterior muy rica también, de la que habrá que hablar en algún momento. Así es. Ok. Por ahí oigo una manito, pero no la veo. Profe Raquel, la profe María Victoria Rodríguez hace una pregunta de alguien en YouTube. Rafael Escalón Miranda. Sí, esa fue la que yo leí. Ya la leí. Listo. Creo, pues no vi otra anterior. Bueno, los escuchamos. Ricardo. Ricardo tiene la mano levantada. Cuéntanos, Ricardo. Hola, sí, buenas tardes. Más que pregunta, simplemente es comentario. Y es increíble ver la evolución y el desarrollo que ha tenido la historia de todo el Caribe. No solo colombiano, sino a nivel espacial, todo lo que se refiere al mar Caribe. Incluso algunos datos mencionados por el profesor, como son lenguas o cosas distintivas de los nativos, son increíblemente sorprendentes y, por decirlo de algún modo, dadas a destacar dentro de la clase y dentro de lo mencionado. Muy bien. Bien, sí. Esa es la riqueza de entrar a este mundo del Caribe. Aquí hay una pregunta, gracias, Ricardo, de Sebastián Gallego. Ramírez dice, maestro, ¿qué filósofos caribeños son los más relevantes que usted conozca? Bueno, mira, yo personalmente, eso también, problemas de opiniones, pero creo que, digamos, el ensayista, que de formación además literaria y filosófica, que ha tenido, en mi opinión, digamos, un impacto más fuerte en la construcción de un pensamiento caribe, o uno de los tantos, pero uno de los más importantes es Edouard Glissant, ¿verdad? Que elaboró toda una noción, ¿no? Basada, entre otras vainas, emparentada con toda esta filosofía moderna de Deleuze, y que es tremendamente importante y sugestiva hoy día y motivos de grandes estudios, ¿verdad? Creo que Frantz Fanon no era filósofo, pero creo que construyó una reflexión histórica y filosófica sobre el ser caribe, que me parece también de las más importantes, ¿verdad? Y es muy interesante porque en realidad el Caribe es una de las regiones que ha pensado más a fondo y que ha discutido más a fondo todo este problema fundamental que tiene mucho que ver también con la filosofía del ser caribeño, ¿no? ¿Qué es esto del ser caribeño?
que es esto de su identidad, ¿no? Y eso atraviesa, sin duda alguna, atraviesa la reflexión filosófica. No es la filosofía del campo mío particular de estudio, pero supongo que habrá ahora historiadores, filósofos jóvenes que estarán escribiendo cosas interesantes que yo no conozco. Pero todos estos grandes pensadores, de una u otra manera, eran pensadores que discutían la noción del ser caribeño, su ontología además. Y yo creo que en ese sentido atravesaban el discurso filosófico también, ¿no? Gracias, profe. Aquí nos pregunta Rafael Escayón Miranda, ¿qué tan real es que la palabra Caribe es una modificación de la etnia indígena cara y hoy hace referencia a nuestra identidad afroindígena como resistencia a la colonia? Bueno, no sé si hace referencia específica a la etnia indígena cara, ¿no? En eso hay pues mucha especulación y algunos historiadores del Caribe piensan que fue el encuentro con los indígenas Carib de San Vincent lo que originó esta palabra, ¿no? Otros piensan que fue la acepción que los españoles le dieron a la noción de indígenas caníbales porque se oponían a ellos y no los podían controlar, la que derivó hacia una especie de sinonimia allí, de sinónimos Caribe y caníbal. Y otros también hablan de que en Cartagena, bueno, los españoles empezaron a utilizar esos términos también para definir ese sentido que para ellos tenían esos pueblos indígenas indómitos, incontrolables, guerreros, etc. Pero todas esas acepciones son posibles. Natalia Alzate, ¿alzaste la mano? Señora, hace un ratico. Yo quería comentarle justamente al profe Alonso que le escuché muchos nombres súper interesantes de Nobels que ha tenido el Caribe, pero también yo me gustaría saber qué opina acerca de las mujeres que han sido icónicas, que han sido parte de toda esta tradición caribeña, que ha llegado incluso hasta Bogotá, como digamos las cantadoras o las bailadoras. Me gustaría como ver qué tiene para decirnos respecto a eso. Bueno, tiene toda la razón en primer lugar, ¿verdad? Lo que pasa es que, vamos a ver, es que 45 minutos son muy poco para hablar de tantas cosas. Empecemos por ahí, ¿verdad? Y segundo, pues claro, tú has hecho lo que haría mi hija, ¿no? Recordarme que no solo hay machos en la tierra, ¿no? Que hay mujeres y que fueron importantísimas en la historia. Tú sabes, por ejemplo, que no sabemos nada de ella, pero en los primeros años de la rebeldía, que no toqué el tema, por ejemplo, de la rebeldía, de los cimarrones, pero en esos primeros años de la rebeldía hubo una líder de nombre Leonor, y solo se la menciona en Cartagena cuando se rebelaban. Entonces, claro, todo el mundo habla de Bencos Biojó, ¿no? Nadie habla de Leonor, pero tampoco sabemos mayor cosa, como también mucho de lo que se dice de Bencos es más la imaginación que otra cosa, de modo que tenemos que también empezar a construir esa historia. Ahora, cuando tú decías, por ejemplo, yo estaba pensando cuando tú estabas hablando, yo estaba pensando en una mujer en Cartagena que se llamó Estefanía Caicedo, ¿verdad? Estefanía Caicedo fue una de las grandes sacerdotisas de la música negra colombiana. Y ella fue la maestra de Totó la Momposina y de mucha gente que se formó con ella. Pues esa mujer murió en el abandono más absoluto, ¿verdad? En un barrio muy pobre,
en una carencia de todo, ¿no? En una carencia de todo. Pero así, bueno, tú has dado en el clavo, pero además, no solo música, mira, hay unas grandes escritoras en el Caribe, extraordinarias. Estando en Trinidad leí una novela que me encantó, una novela que se llama La mujer de la bicicleta verde, ¿no? Una novela preciosa que tiene un trasfondo de toda la cosa de Eric Williams. Yo la he traducido el nombre, pero el nombre es en inglés, The Woman on the Green Bicycle, algo así. Es preciosa novela, es una autora contemporánea. La hija de Michael Manley, ahora he olvidado su nombre, escribió un par de libros extraordinarios, bellísimos. Uno muy autobiográfico y otro más novela, ¿no? Y luego tienes a todas estas grandes, ¿no? La Dandy Cat, ¿no? Que escribió esa novela La cosecha de huesos, ¿verdad? Hay alguien que pregunta sobre literatura. Bueno, hay unas grandes en literatura. La Dandy Cat escribió ese precioso libro Cosecha de huesos, que relata la matanza estaba basado en la matanza de los haitianos en la frontera, cuando el dictador Trujillo mandó a matar a los haitianos, y se dice que mataron más de 30,000. Es una novela bellísima. Y tiene un libro de cuentos extraordinario que se llama algo así como, yo no sé por qué le gusta ya tanto la palabra huesos, se llama, creo que rompehuesos o algo así. Debe ser porque ella trabaja mucho el tema de además reelabora mucho el tema del dictador y de la tortura, ¿no? El cuento que le da nombre a esta conjunto de cuentos, un segundito, que me están llamando, pero estoy muy interesado en esta conversación. El conjunto de cuentos que le da el nombre, el rompehuesos, creo que se llama, es un cuento precioso, ¿no? El cuento de una niña que hace un viaje con su padre. Están en los Estados Unidos, son inmigrantes y van hacia el sur, hacia la Florida o algo así. Y en el viaje ella descubre que su padre era un torturador, ¿no? En Haití. Y eso es sencillamente terrible, ese descubrimiento. Bueno, y así hay unas grandes escritoras. Jamaica Kincaid, otra gran escritora viva, ¿no? Que ha escrito cosas bellísimas también sobre el Caribe. Jamaica Kincaid es si no estoy mal, de Antigua. De manera que no, y seguramente hay grandes científicas. Hay una gran historiadora que se llama Viren Shepherd, de las grandes historiadoras del Caribe, de las grandes, pues, extraordinarias. Y así, hay un buen número. Alguien me puso aquí el nombre, creo que fue Natalia, Mónica Roffi, se llama The White Woman on the Green Bicycle. Ese es el nombre. The White Woman on the Green Bicycle. Ese es el nombre. Una novela preciosa, tiene de trasfondo toda la historia de Eric Williams cuando era primer ministro y toda la... Podríamos hablar horas y horas de la literatura del Caribe y del papel de la mujer en la literatura, bueno, y en todo, absolutamente en todo, en las ciencias, en la historia, en ciencias sociales, en fin. Bueno, no sé. ¿Otra preguntita? ¿Tenemos tiempito? A ver, gracias, Natalia. Pregunta, un momentico porque se me movió esto. Pregunta Ángel Fernández Revelo, ¿qué importancia tiene la astronomía en la cultura del Caribe? Bueno, ahí sí está la cosa como medio complicada, porque solamente podría decir generalidades, porque la verdad no soy especialista en los temas de astronomía, excepto que fue una de las grandes ciencias, ¿verdad? Conocimientos cultivados en general por los pueblos, y que me puedo imaginar, sin ser ningún experto en esto, pero me puedo imaginar que cuando hablamos del medio ambiente,
¿verdad? Y estamos hablando de lo que sucede en el Mar Caribe. Supongo que para un astrónomo debe haber cosas fascinantes allí, en toda esta relación que sabemos, ¿verdad? Que la luna rige las mareas, en fin, esas cosas básicas que yo conozco, pero no sé mayor cosa de astronomía, la verdad. O sea, cualquiera de ustedes a lo mejor sabe de astronomía más que yo. Ahí tenemos un campo para todos investigar y seguir preguntándonos por tantos aspectos. Hay otra pregunta de Manuela Ramírez y dice ella, yo sé que lo mencionaron, pero en este momento no recuerdo y me disculpo por eso, pero ¿por qué la isla de Barbados era más rica que otros países? No recuerdo el desempeño en qué producción la hizo sobresalir en su época y me gustaría anotarlo. Básicamente la plantación azucarera, ¿no? La plantación azucarera. Es que hay 3 grandes islas que concentran en el siglo XVII la plantación azucarera en el Caribe inglés. Antigua y Barbados, en esa zona Rosario de Caribe insular que está hacia el este, y luego hacia el centro Jamaica, ¿no? Y Barbados fue en un momento fue la mayor productora antes de que Jamaica se convirtiera pues, en la gran productora del azúcar del Caribe inglés. Y Barbados era prácticamente una factoría productora de azúcar. Es decir, cuando tú vas a Barbados y te dan un tour, te llevan, casi todo el territorio de Barbados era plantación azucarera. Era una cosa impresionante, ¿no? Era una especie de campo de concentración dedicado a la producción azucarera, ¿no? Y aquello pues, tenía un valor inmenso. Entonces, había un comercio incesante, intensísimo, con Barbados. Y estaba basado fundamentalmente en eso, en la plantación azucarera. ¿Cómo no? Sí. Otra pregunta de Silvia Elena Torres desde YouTube. Dice, pregunta ella, ¿el vallenato se puede considerar una música representativa del Caribe? Sobre todo que muchos de sus exponentes son músicos de lo que se conoce como caribeños de agua dulce. Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? Por supuesto que sí, yo diría que sí, que en absoluto es una de las grandes músicas. Pero además observen una cosa que es muy interesante, que además me trae a un tema que yo quisiera, hay tanto de qué hablar, pero fíjense, una gran diferencia que tiene nuestro Caribe con el Caribe en general insular. Bueno, se ha señalado, yo lo señalé inicialmente en mi tesis doctoral y en el fracaso de la nación lo dije, que una diferencia clave era que en el Caribe nuestro no se había desarrollado la plantación azucarera, ¿no? No se había desarrollado, que no quiere decir que no la hubo, pero que no se desarrolló en el Caribe, ¿no? Sabemos que hubo plantación azucarera en el Cauca, por ejemplo, en el siglo XVIII, y sabemos que hubo después grandes desarrollos de la plantación azucarera también cerca de Cartagena, pero durante esos siglos coloniales no se desarrolló la plantación azucarera. Pero además lo que quería decir era que una de las cosas claves que tiene el Caribe nuestro, que diferencia al resto del Caribe, es la intensidad de la mezcla socio-racial que hay en el Caribe nuestro. Eso es propio del Caribe hispano, sobre todo. No es tan común en el Caribe inglés y francés, donde hay un claro predominio de una clara preponderancia de los africanos y de los descendientes de africanos, con una peculiaridad quizás en Trinidad y en donde hay otras gentes, pero que fíjate que en Trinidad los hindúes, las gentes de la India, tanto hindúes como musulmanes, se mantienen más o menos, tratan de casarse entre ellos y cosas. Y los afros también hacen lo mismo, de manera que se ha ido mezclando muy lentamente. En cambio, el Caribe nuestro es intensamente mezclado, prácticamente desde el siglo XVIII. No es que no hubiera
afros, negros, indígenas, los había y en cantidades, pero hay una intensa mezcla más fuerte que en otras regiones. Y el vallenato es producto de esa mezcla, es producto de esa mezcla. Por eso en el vallenato, así como hay un Alejo Durán, que es un cantante negro, hay un Alfredo Gutiérrez, que es un cantante de claro origen indígena, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y es música de tierra adentro, es música del interior del Caribe, ¿no? Es la música de la región de Valledupar, pero no solo de Valledupar, de la sabana de Bolívar, ¿no? La hamaca grande de la sabana de Bolívar, ¿no? Andrés Landero, es música de Sincelejo, ¿no? Alfredo Gutiérrez, uno de los grandes, ¿verdad? Es una música repartida en toda la costa, el vallenato, y es hoy una de nuestras músicas nacionales con las que la gente nos identifica. A mí me pasó, cuando llegué a los Estados Unidos, me invitaron unos amigos mexicanos a una fiesta. Y entonces vamos a oír cumbia, decían. Entonces pusieron la cumbia, y la cumbia era una especie de vallenato, o de una derivación del vallenato cartagenero, que era la Sonora Dinamita, que era más bien como una especie de guaracha o algo así, ¿no? Y entonces, y después puso unos vallenatos y tal. Y yo me le acerqué y le dije, ¿tú por qué llamas esto cumbia? Y me dijo, ¿por qué es que esta música mexicana nuestra se llama cumbia? Y yo le dije, ¿desde cuándo esta música mexicana? Esto que tú estás oyendo, esa Sonora Dinamita. Lucho es cartagenero, creció ahí cerca de mi casa. Y ella me decía, mentira, mentira. Le digo, pues sí, 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 ¿no? Y así tú vas a Honduras, vas a Panamá, vas a Costa Rica, vas a todos estos países y oyes la música vallenata, ¿verdad? Que ha tenido un gran desarrollo que a mí me encanta, dicho sea de paso, tanto como la salsa, ¿no? Son dos cosas distintas, pero ambas me gustan muchísimo. Así es. Bueno, aquí hay otra pregunta. Vamos terminando. Vamos terminando. Bueno, pues yo le voy a leer varias preguntas de pronto, pues no necesariamente relacionadas, pero para que, no sé, porque pues quisiera poderlas abordar todas, pero pues ni modo. A ver, tengo aquí. ¿Cuál considera usted que es actualmente el peor enemigo o la mayor amenaza del Caribe colombiano? Pregunta María Isabel Cuartas. Esa es una pregunta. Otra, de pronto, de María Alejandra Arellano, ¿cómo describiría el tema de la violencia colombiana dentro de la región Caribe? Son muy amplias las preguntas, claro está. Y esta de Joyce Jocelyn, pregunta Jocelyn Arteta Pumir, ¿qué solución daría usted para la conservación de las culturas del Caribe? Y lógicamente hay otras, una muy precisa sobre, que, perdón, la realiza, perdón, es que esto se me va muy rápido, María Victoria Vázquez. Perdón, la envía de YouTube Juan Manuel Carvajal Lino. Excelente presentación. Tendría una pregunta. Aquel hombre culturalmente rico, pero no más tranquilo como sería Florentino Ariza, ¿sería un estereotipo caribe típico, pero olvidado? Y cierro ahí porque hay más preguntas, pero no sé. Estas preguntas dan para otra conferencia. Yo sé, si algunas son muy profundas, pero bueno, usted dirá. Voy rápidamente a decir algunas cosas muy rápidas, ¿verdad? Y me perdonan, pero bueno, el peor enemigo depende de cómo lo mires, pero si yo lo miro así de pronto, me oigo la pregunta y lo que me viene a la mente, ¿verdad? Mira, yo creo que tenemos un enemigo fundamental. Nosotros nos quejamos mucho del centralismo y tenemos razones para quejarnos, pero también deberíamos empezar a quejarnos muy fuertemente de nuestra clase política. Creo que es bastante culpable del desastre social que es la costa caribe colombiana, de la pobreza, de la miseria tan enorme y del abandono tan grande y de la pervivencia, dicho sea de paso, de un racismo bastante brutal que todavía se vive en la costa caribe colombiana.
Creo que la clase política tiene mucha culpa en todo esto, ¿verdad? Y creo que es una de las cosas que tenemos que transformar, que tenemos que cambiar. Si queremos realmente cambiar, ¿verdad? Y mejorar. Y el gran peligro es que sigamos consolidando las estructuras políticas, que dicho sea de paso, algunas, lo sabemos hoy perfectamente, se construyeron recientemente basadas en lógicas brutales y violentas, ¿verdad? Con el paramilitarismo y toda esta cosa. Y el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Bueno, la violencia pues ha sido una de las regiones en donde la violencia en los últimos 50 años ha sido más terrible, sobre todo la violencia que se desencadenó de los años 90 para acá. Vamos, en los últimos 30 años, la violencia paramilitar en los Montes de María, una cosa espantosa, terrible. Yo podría hablar mucho sobre esto porque acompañé todo el proceso del laboratorio de los Montes de María y estuve por allí oyendo muchas historias. Eso fue una cosa impresionante. Pero ojo, voy a decir esto: violencia hay en el Caribe colombiano como en toda Colombia desde su fundación. Este es un país caracterizado por la violencia. Las guerras civiles del siglo XIX y del siglo XX, la violencia no arrancó, como algunos creen, con la muerte de Gaitán. Eso es mentira. Violencia ha habido en este país cíclicamente porque ha sido un instrumento para controlar a los sectores populares. Y han sido los sectores populares los que han padecido la violencia. La gente a veces piensa que la violencia se concentró en el Tolima, en Antioquia, y además había un viejo mito que decía que no, en el Caribe colombiano no hubo violencia. Pues claro que hubo violencia. Y además distintos tipos de violencia que han padecido sobre todo los campesinos en el campo. La conservación de las culturas. Bueno, las culturas son dinámicas. Los pueblos hacen con las culturas de ellos lo que quieren, ¿verdad? Y las desarrollan, no sé si la palabra desarrollo valga la pena, las transforman, las cambian. Y así es. Una vez le dijeron a García Márquez, que además dijo que 100 años de soledad era un gran vallenato, un largo vallenato. Y una vez le dijeron que cómo le parecía a él toda esta deformación que había traído al vallenato Aníbal Velázquez. Y García Márquez dijo: hombre, en la música no hay deformaciones. Aníbal Velázquez respondió a un desarrollo urbano de Barranquilla. Eso lo explicó él. Y es una gran música, ¿no? Entonces, tenemos que tener conciencia, educar a los niños en la riqueza cultural que tenemos, ¿verdad? Y cada generación luego decidirá qué conserva y qué pone a un lado. Pero si damos una educación apropiada, entonces vamos a valorar más lo nuestro, que es la clave de todo. Vamos a sentirnos más, y de alguna manera vamos a construir autoestima, que es una cosa que necesitamos. En las costas Caribe y Pacífica hay un profundo trauma que nos lleva a un complejo de inferioridad. Y eso está en todo el Caribe. Eso lo explicaba muy bien Hilary Bakers, el profundo trauma psicológico, ¿no? Y nosotros tenemos que superar eso. Y claro, 3 siglos de esclavitud, más todo un siglo XIX aristocrático, ¿verdad? Basado en la estirpe y en la sangre y toda esta cosa horrible, ¿no? Entonces, tenemos que construir autoestima en las escuelas, en los colegios, en las universidades, porque es una manera también de combatir el racismo y de combatir esos complejos y esos estereotipos. Florentino Ariza,
bueno, ese es uno de los grandes personajes de El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Que tuvo no sé cuántas mujeres, 400 y tantas, yo no sé cuántas fue que tuvo Florentino, ¿verdad? Pero Florentino en realidad es un personaje romántico, ¿no? Y es el que le permite a García Márquez construir esa relación al final con Fermina Daza, ¿verdad? Y montarlos en el buque, ¿no? En ese amor eterno de dos señores mayores, no viejos, mayores, ¿no? Que además es bellísimo, porque esa novela me encanta, porque esa novela es un canto al amor. Es decir, ¿quién ha dicho que porque uno tenga 70, 80 años deja de amar? Mentiras, ¿no? Ama tan intensamente como cuando tenía 18 años. Puede que el cuerpo no sea tan enérgico, pero el alma sigue intacta, y el corazón sigue intacto, y la imaginación sigue intacta. Y eso es lo que tiene de bello ese personaje, fuera de otras cosas que aparecen allí, que no vale la pena. Bueno, yo creo que aquí terminamos, porque yo tengo ahí un compromiso Claro que sí, profe. Le agradecemos muchísimo, le han agradecido aquí por el chat sus respuestas también. Siento mucho que no pueda tomar todas las preguntas, lógicamente, pero precisamente es bueno que queden allí para pues una elaboración futura. Profesor, muchísimas gracias. Lo digo en nombre de todos los participantes aquí y en YouTube. Ha sido un gusto escucharlo, tenerlo nuevamente con nosotros. Vamos a darle a los estudiantes un capitulito de su libro para la lectura. Muchas gracias a ustedes, porque esto de estar encerrado es terrible. Y entonces ya yo no doy clases, ya yo doy solamente una clase en un doctorado. Y la verdad que me hace falta, porque toda la vida fui profesor. Desde que tenía 16 años me gano la vida como profesor. Y entonces estos momentos son para mí estupendos. Yo me divierto mucho con estas cosas. De manera que muchísimas gracias a todos ustedes, y además por la generosidad de ustedes de estar atentos tanto tiempo, ¿verdad? Gracias, profe. Muy amable. Que le vaya a usted muy bien. Estaremos en contacto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos mucho entonces al profesor su participación.